En la temporada de 1966, la selección italiana cautivó a la afición mundial de una forma única, escribiendo una historia dramática en la final de la Copa Mundial celebrada en Inglaterra. Con una generación de los jugadores más talentosos de la historia italiana, aportaron un sólido estilo defensivo de catenaccio, combinado con atacantes técnicamente dotados. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de un campeonato, su trayectoria terminó tras un milagro, obra de su oponente. La increíble derrota contra Corea del Norte se convirtió en una cicatriz y también en el inicio de una leyenda. Regresaron a casa entre una lluvia de tomates en el aeropuerto, pero el tiempo ha demostrado que esta generación dorada sentó las bases para la Eurocopa de 1968 y la gran final de la Copa Mundial de 1970. Pero tras esos momentos de gloria y humillación sobre el terreno de juego, se encontraban jugadores con destinos muy particulares. Han pasado 60 años y el tiempo ha marcado sus vidas de distintas maneras. Algunos han seguido conquistando nuevas cimas en el banquillo o en la política. Otros han optado por un camino tranquilo tras su retiro. Y otros han tenido que terminar su trayectoria en tragedias desoladoras. Repasemos la tumultuosa trayectoria de los jugadores que formaron el alma de la camiseta azzurra en aquel entonces. A los 22 años, Gianni Rivera ya era un chico de oro, un artista magistral en el campo con una visión genial. No corría con los pies, sino con la mente de un arquitecto, capaz de ver los huecos entre las líneas defensivas que la gente común no podía ver. Las actuaciones de Rivera en aquel entonces, aunque limitadas por estrictos cálculos tácticos, aún destilaban la gracia de un genio que se había desviado del camino. Tras la desilusión de 1966, su carrera en el AC Milan floreció con brillantez con el Balón de Oro de 1969 y la Eurocopa de 1968. Fuera del campo, Rivera era un hombre intelectual, agudo y muy individualista. No se conformaba solo con la gloria del fútbol, sino que también se aventuró en ámbitos que requerían un pensamiento directivo de alto nivel. Dedicó mucho tiempo a estudiar filosofía y gestión social, manteniendo siempre una actitud digna y ejemplar. La imagen de un director de orquesta que controlaba el ritmo en el campo parece haberse reflejado en su vida. Al transformarse de jugador en un político influyente en Italia y el Parlamento Europeo, siempre luchó por la transparencia y la justicia, considerando la política como un juego que exige honestidad. Hoy, a sus 82 años, Gianni Rivera sigue viviendo una vida dinámica e intelectual. Aunque ya no controla directamente los pases, cada una de sus declaraciones sigue teniendo un peso significativo en el mundo del fútbol, inspirando a las generaciones más jóvenes con una mentalidad de resiliencia y aprendizaje continuo. A sus 23 años, Jacinto Facchetti era una presencia sólida y elegante en la banda izquierda. Redefinió el concepto de lateral. No solo un defensa, sino también una peligrosa fuerza de ataque con sus carreras y su capacidad goleadora. Con su altura ideal y su semblante sereno, fue apodado el Caballero de la Cancha por su estilo de juego excepcionalmente noble, rara vez cometiendo faltas graves. Su carrera fue un himno al Inter de Milán, donde se convirtió en símbolo de lealtad absoluta. Fuera de la cancha, Facchetti personificó la integridad y la moralidad. Vivió una vida ejemplar, siendo un esposo y padre devoto y siempre dedicado a las actividades sociales. Tras retirarse como jugador, continuó contribuyendo al fútbol como entrenador y posteriormente como presidente del Inter de Milán, luchando siempre por un fútbol limpio y humano. La imagen de un defensor firme en la cancha parecía haberse reflejado en su vida,
ya que dedicó toda su vida a proteger los valores espirituales del club y de su familia. Fue un puente entre generaciones, manteniendo siempre la humildad incluso en la cima de la gloria. Sin embargo, ese glorioso viaje tuvo un final abrupto. El 4 de septiembre de 2006, Jacinto Facchetti falleció a los 64 años a causa de un cáncer de estómago. Su muerte dejó un gran vacío en los corazones de los aficionados, pero su legado como gran personalidad sigue siendo una inspiradora historia de lealtad e integridad. A sus 23 años, Sandro Mazzola encarnaba un gran legado y una determinación inquebrantable. Llevando el ilustre apellido de su padre, Valentino, una leyenda que falleció en el accidente aéreo de Superga, Sandro jugaba al fútbol como si quisiera continuar el legado inacabado de su padre. Con su hábil juego de pies y su temible capacidad goleadora, fue el corazón del ataque italiano en el Mundial de 1966. Tras el torneo, se convirtió en un icono del Inter de Milán durante la época dorada del Grande Inter, ganando innumerables títulos prestigiosos. Fuera del campo, Sandro era un hombre profundo y reservado, que siempre cargó con el dolor de la pérdida de su padre, pero lo utilizó como guía para superar sus circunstancias. Dedicó gran parte de su tiempo a estudiar economía y administración, convirtiéndose posteriormente en un exitoso director deportivo y un respetado comentarista de fútbol. Siempre mantuvo un estilo de vida limpio, centrado en su familia y sus valores humanos. La imagen de un jugador inteligente en el campo parece reflejar fielmente su verdadero yo. Un hombre que se esfuerza constantemente por superar la sombra del pasado para construir su propio imperio. Hoy, a sus 83 años, Sandro Mazzola vive una vida lúcida y perspicaz. Sigue apareciendo con frecuencia en televisión, compartiendo lecciones sobre el fútbol y la vida. Y sus palabras siguen inspirando a la las generaciones más jóvenes, con su perseverancia y orgullo nacional. A sus 23 años, Gigi Meroni era el fenómeno más extraordinario del fútbol italiano de la época, aclamado como el George Best de Italia. Con su larga melena, su extravagante estilo y su mágico regate, fue la estrella más brillante del ataque azzurro en 1966. No jugaba al fútbol solo para ganar, jugaba para disfrutar del arte. Meroni vivió una vida rebelde pero poética. Pintaba, escuchaba jazz, paseaba a sus gallinas y amaba apasionadamente a una mujer casada a pesar de los prejuicios sociales. Era un soñador que se adentró en una era de cálculos pragmáticos. Fuera del campo, era sensible, compasivo y siempre anhelaba la libertad. La imagen de un artista extravagante en el campo parecía haberse convertido en un destino en su vida, colorido pero impredecible. Vivía como si cada día fuera el último partido de su vida, sin cálculos ni miedo. Sin embargo, ese brillante y extravagante viaje tuvo un final trágico. La noche del 15 de octubre de 1967, justo después de una brillante actuación con el Torino, Gigi Meroni falleció a los 24 años tras ser atropellado mientras caminaba. Trágicamente, el conductor del coche era un joven aficionado suyo que, irónicamente, más tarde se convertiría en presidente del Torino Football Club. A sus 25 años, Giacomo Bulgarelli era el alma del mediocampo de la selección italiana, un centrocampista elegante con una maestría en el control del juego. No era un jugador llamativo, pero cada jugada de ataque de los azzurri pasaba por él. Su lesión en el partido de 1966 contra Corea del Norte se considera la principal causa del colapso del equipo, testimonio de su influencia irreemplazable. Su carrera es un himno a la lealtad al Bolonia, donde se convirtió en una leyenda imperecedera. Fuera del campo, Giacomo era un hombre tranquilo, humilde e inteligente. Tras retirarse, no eligió la estresante carrera de entrenador, sino que se convirtió en un talentoso comentarista de fútbol con un análisis agudo y cálido de los partidos.
Vivió una vida ejemplar con su familia, valorando la amistad y la sinceridad por encima del glamour ilusorio de la fama. La imagen de un líder tranquilo y modesto en el campo encajaba a la perfección con su verdadera personalidad fuera de él. Un hombre que siempre fue un sólido pilar de apoyo para quienes lo rodeaban. Sin embargo, ese glorioso camino de dedicación llegó a su fin. El 12 de febrero de 2009, Giacomo Bulgarelli falleció a los 68 años debido a una enfermedad terminal. Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en la ciudad de Bolonia, donde siempre será recordado como un noble líder espiritual. A sus 26 años, Enrico Albertosi era un portero fiable con un estilo de juego extravagante, pero increíblemente sólido. Poseía los reflejos de un leopardo y una personalidad feroz, dispuesto a gritarle a la defensa para mantener la disciplina. Albertosi contrastaba a la perfección con la calma habitual de los porteros de la época. Tras la derrota de 1966, brilló con luz propia, ayudando al Cagliari a ganar el histórico Scudetto y desempeñando un papel clave en la llegada de Italia a la final del Mundial de 1970. Fuera del campo, Enrico era un amante de la vida, disfrutando de la diversión, la emoción y la velocidad. Vivió una vida vibrante, jugando al máximo nivel hasta los 41 años, prueba de su extraordinaria fuerza física. Tras retirarse, experimentó altibajos, incluyendo escándalos de apuestas, pero resurgió con gran resiliencia, usando la valentía de un portero para afrontar los errores del pasado. Dedicó gran parte de su tiempo a actividades benéficas y a compartir su experiencia con jóvenes porteros. La imagen de un guerrero apasionado en la portería parece reflejar fielmente su espíritu feroz en la vida real. Hoy, a sus 86 años, Enrico Albertosi disfruta de una vida tranquila y saludable. Aunque sus manos ya no pueden bloquear tiros, la llama de la pasión en su interior aún arde con fuerza y sigue observando cada paso de la generación más joven con cariño. A los 27 años, Tarcisio Burgnich era apodado La Roca en la defensa. Era el tipo de defensa que todo delantero temía por su tenacidad en el marcaje y su increíble fuerza física. Fue Tam el encargado de marcar a Pelé en la final del Mundial de 1970, y los elogios del rey del fútbol se convirtieron en su legado. En el Mundial de 1966, fue el pilar defensivo más fiable de Italia. Tras el torneo, Burgnich continuó cosechando innumerables éxitos con el Inter de Milán y ganó la Eurocopa de 1968. Fuera de la cancha, Burgnich era un hombre humilde, tranquilo pero cariñoso. Vivió una vida íntegra, dedicándose por completo a su familia y a su posterior carrera como entrenador. Nunca buscó la fama, considerando el fútbol una profesión que requería dedicación más que gloria. La imagen de una roca sólida en la cancha parecía haberse arraigado en su vida, convirtiéndolo en un pilar constante para su esposa e hijos en los momentos difíciles. Vivió una vida tranquila, alejado del frenesí mediático, encontrando la alegría en las cosas más sencillas. Sin embargo, ese glorioso y tranquilo viaje llegó a su fin. El 26 de mayo de 2021, Tarcisio Burgnich falleció a los 82 años tras una larga enfermedad. Su muerte privó al fútbol italiano de uno de sus mayores guardianes, dejando tras de sí una historia de vida que invita a la reflexión sobre el valor de la dedicación silenciosa. A sus 26 años, Sandro Salvatore era un central con un estilo de juego elegante e inteligente. No se basaba en la fuerza bruta, sino que usaba su intelecto para anticipar la dirección del balón, proporcionando una seguridad absoluta a la defensa italiana en el Mundial de 1966. Fue el gran capitán de la Juventus,
llevando en su interior la gloriosa sangre del AC Milan y la Juve. Fuera del campo, Salvatore era un hombre recto, algo irascible, pero muy caballeroso, dispuesto a luchar por los derechos de sus compañeros. Tras retirarse del fútbol, eligió un camino completamente diferente. Dejó los focos para volver a la naturaleza, gestionando una gran granja en la región del Piamonte. Encontró la felicidad en el cuidado de sus campos y la cría de ganado, viéndolo como una liberación de las tremendas presiones del fútbol de élite. Parece que la imagen de un héroe protegiendo la portería se ha arraigado en su vida en sus últimos años, mientras protege la tranquilidad de su alma del ruidoso mundo moderno. Vivió una vida despreocupada, respetado por todos los que trabajaron con él. Sin embargo, ese viaje de libertad llegó a su fin el 4 de enero de 2007. Sandro Salvatore falleció a los 67 años debido a una insuficiencia cardíaca repentina. Su muerte es un triste capítulo para quienes admiraban el elegante estilo de juego de este ejemplar defensa central. A sus 23 años, Giovanni Lodetti era un corredor incansable, el motor que dinamizó el mediocampo italiano en 1966. Con su estilo de juego dedicado, estaba dispuesto a retroceder en defensa e inmediatamente lanzarse al ataque, convirtiéndose en un pilar para que artistas como Rivera brillaran. Tras el torneo, se convirtió en una leyenda del AC Milan con una vasta colección de títulos. Fuera del campo, Lodetti era una persona increíblemente alegre, optimista y sincera. Sus compañeros lo llamaban Basleta por su peculiar mentón y su personalidad, que siempre provocaba risas en el vestuario. Tras retirarse, se convirtió en un apreciado comentarista de fútbol, conocido por sus ingeniosos y prácticos comentarios y su inquebrantable dedicación a su profesión. Vivía una vida sencilla, considerando a su familia su mayor tesoro y participando activamente en las actividades sociales de Milán. La imagen de un guerrero resiliente en el campo parecía impregnar su vida, ayudándolo a mantener el optimismo incluso en los momentos más difíciles de su salud. Siempre vivió bajo la filosofía: el fútbol es alegría y la vida también. Sin embargo, ese viaje tan significativo, lleno de risas, llegó a su fin. El 22 de septiembre de 2023, Giovanni Lodetti falleció a los 80 años. Su fallecimiento dejó una profunda pérdida para todos aquellos que amaban el alma pura del fútbol italiano. A los 22 años, Roberto Rosato era apodado el Rostro Angélico por su atractivo físico juvenil, pero en la cancha era un defensa increíblemente feroz e implacable. En el Mundial de 1966 brilló como una joven estrella defensiva, sin miedo a chocar con ningún delantero formidable. Tras el torneo, se convirtió en un pilar del AC Milan durante la época dorada del club. Fuera de la cancha, Rosato era un caballero refinado, con una vida virtuosa y dedicando gran parte de su tiempo a los negocios y al desarrollo del fútbol juvenil tras su retiro. Siempre mantuvo una actitud serena y digna, valorando la privacidad y los valores familiares. El contraste entre su apariencia angelical y su férrea determinación en la cancha le creó un encanto único. Vivió una vida plena, respetado como un verdadero caballero en el mundo del fútbol. Sin embargo, ese glorioso y hermoso camino se interrumpió tras una larga batalla contra la enfermedad. El 20 de junio de 2010, Roberto Rosato falleció a los 66 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su legado no son solo sus títulos, sino también una historia de vida que invita a la reflexión sobre la resiliencia oculta tras una apariencia amable. A sus 29 años, Paolo Barisón era un auténtico matador.
con una gran capacidad para aprovechar las oportunidades en el área. Fue él quien marcó el preciado gol de la victoria contra Chile en 1966, dejando tras de sí la imagen de un delantero apasionado con un espíritu de lucha inquebrantable. La carrera de Barrison abarcó muchos clubes importantes, donde siempre fue apreciado por su dedicación desinteresada. Fuera del campo, Paolo era un hombre sencillo que amaba la vida libre y siempre se entregó por completo a su pasión por el fútbol. Tras retirarse, no eligió una vida de ocio, sino que comenzó una carrera como entrenador con el deseo de transmitir su experiencia a las generaciones más jóvenes. Vivió una vida llena de energía, siempre siendo el centro de atención en las reuniones de exjugadores gracias a su generosa personalidad. La imagen de un héroe que siempre aparecía en el momento justo en el campo parecía reflejar su incansable deseo de contribuir fuera de él. Siempre será recordado como un hombre de acción, un hombre de pocas palabras, pero de muchos hechos. Sin embargo, esa prometedora y memorable trayectoria tuvo un final trágico y abrupto. El 17 de abril de 1979, Paolo Barrison falleció a los 42 años en un terrible accidente de carretera. Su fallecimiento en la flor de la vida dejó un profundo e inconmensurable vacío en el fútbol italiano. A los 26 años, Gianfranco Leoncini era comparado con un galope en el medio campo de la Juventus y la selección italiana. Con su magnífica cobertura del campo y su gran resistencia, fue un eslabón crucial entre la defensa y el ataque en la selección de 1966. Dejó huella con su dedicación y juego disciplinado, un jugador en el que cualquier entrenador podía confiar. Tras el torneo, continuó siendo un pilar insustituible de la Juventus, ayudando al equipo a ganar valiosos scudettos. Fuera del campo, Leoncini era un hombre de familia, con una vida modesta y privada, evitando el brillo y el glamour de los medios. Tras retirarse, optó por una vida tranquila en un campo apacible, dedicándose a sus aficiones y viviendo en armonía con la comunidad. Siempre mantuvo un espíritu sereno, considerando el fútbol como una hermosa parte del pasado, pero siempre apreciando el simple presente. La imagen de un guerrero resiliente en el campo parecía haberse convertido en sinónimo de su vida, ayudándole a vivir una vida estable y feliz. Sin embargo, ese tranquilo viaje tuvo que llegar a su fin. El 5 de abril de 2019, Montesulcetti, Gianfranco Leoncini falleció a la edad de 79 años. Su fallecimiento dejó un profundo sentimiento de pérdida para quienes admiraban la dedicación y el carácter noble de un leal guardaespaldas. A los 23 años, Antonio Giuliano era el máximo referente del Nápoles en la era pre-Maradona, un centrocampista elegante con una magistral capacidad para la creación de juego. Aunque no jugó ni un solo minuto en el Mundial de 1966, su presencia y espíritu de equipo siempre fueron una base sólida para sus compañeros en el vestuario. Tras el torneo, se convirtió en capitán, guiando al Nápoles a una época gloriosa y ganando la Eurocopa de 1968 con la selección nacional. Fuera del campo, Giuliano era un hombre de gran intelecto y dedicación. Tras retirarse, se convirtió en un brillante director deportivo del Nápoles y jugó un papel fundamental en la llegada de Diego Maradona a Nápoles, cambiando para siempre la historia del club. Vivió una vida vibrante, luchando siempre por el desarrollo del fútbol en el sur de Italia, una región que aún enfrentaba numerosos desafíos. La imagen de arquitecto en el campo se reflejó en su vida, creando milagros históricos para el club de su ciudad natal. Fue venerado como un rey sin corona, la personificación del orgullo nacional. Sin embargo, ese glorioso camino de dedicación llegó a su fin. El 13 de diciembre de 2023,
Antonio Juliano falleció a la edad de 80 años. Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en toda la ciudad de Nápoles, marcando el final de una vida dedicada por completo al fútbol y a su tierra natal.